Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a tener la clase sobre aparato genital femenino. Si bien vamos a hablar sobre las nociones básicas, ¿sí? En cuanto a estructuras anatómicas, vamos a charlar sobre algunas cuestiones fisiológicas, pero bueno, después durante la carrera tendrán tiempo de profundizarlas. Para comenzar, les dejo esta imagen porque hoy nos vamos a enfocar en hablar desde lo más grande hacia lo más pequeñito, ¿sí? En cuanto a estructura anatómica. Inicialmente vamos a hablar, por ejemplo, del aparato genital externo o interno y luego sobre los diferentes tejidos que componen ese órgano, por ejemplo, ¿sí? O de las fimbres en las trompas de falopio. Bueno, ahora vamos a ir tocando ciertos temas, pero para que ustedes entiendan que siempre vamos a hablar desde lo macro, ¿no es cierto? Y luego ir profundizando en estas cuestiones anatómicas. Aquí les dejo la foto del aparato genital femenino externo para que puedan identificar cada una, ¿sí? De sus estructuras. Tengan en cuenta que cuando nosotros hablamos de la vulva, por ejemplo, que es uno eh, de las mayores confusiones que hay cuando tocamos este tema, tienen que tener en cuenta que la vulva va a ser de aquí hacia arriba, ¿sí? Este cuadrado va a ser la parte de la vulva, ya sea el rafe perineal o la región perineal, la región glútea y el ano van a formar parte, ¿sí? De todo lo que vendría a ser el aparato externo completo. Cuando hablamos de la vulva, solamente de la parte de arriba. En esto tengan en cuenta que tienen que poder identificar cada una de las estructuras anatómicas, ¿sí? Ya sea del aparato genital externo como el interno. Aquí tenemos otra imagen que nos muestra el cuadernillo que, si ven bien, nos estructura, ¿no es cierto?, la mente en esto de decir, bueno, anatómicamente cómo está ubicado el aparato interno, ¿sí? Reproductor femenino. Si ustedes ven, esto que está acá, ¿no es cierto?, son las cabezas del fémur, estas dos, que están insertas en el hueso de la cadera. ¿Sí? Acá tenemos los acróndilos, bueno, acá detrás va a estar el coxis. Todo esto son los huesos de la cadera y acá salen, ¿no es cierto?, los dos fémur. Para que ustedes se den una idea, estábamos recién hablando sobre la vulva, que vendría a ser esta parte, que es lo externo, ¿no es cierto?, lo visible, y de aquí hacia arriba va a comenzar el tracto vaginal y luego la cavidad uterina, ¿sí? Con el cuello del útero, el útero, trompas de falopio y ovarios. Es sumamente necesario que ustedes aprendan a identificar cada una de las estructuras anatómicas, ¿sí? Del aparato genital femenino, ya sea interno como externo. Necesito que sepan exactamente las estructuras donde están ubicadas. En este caso, que vamos a ver el aparato reproductor interno en específico, si ustedes se imaginan, aquí por debajo de donde dice vagina pared anterior, van a tener, ¿no es cierto?, la vulva, la región externa. Ahora, cuando pasamos a la parte interna, tienen la vagina, sí, con la pared anterior, posterior en este caso no se ve porque tiene un corte, ¿no es cierto?, para que podamos identificar las estructuras. Y luego está el cuello del útero, ¿sí? El istmo con el conducto cervical. Y luego ahí van a ver que está la cavidad uterina, ¿no es cierto? Que es como ese triángulo que se forma dentro. Ese triángulo, famoso triángulo, es lo que luego va a alojar, ¿no es cierto?, al feto en la implantación y donde va a crecer, ¿no es cierto?, ese bebé. Ese tejido que ustedes ven, ancho, rosado, está compuesto por diferentes capas, ¿sí? Que tienen una estructura, si bien es similar, tienen funciones diversas y diferentes, ¿sí? Cada una de esas capas. Vieron que en un lugar dice la parte del endometrio, por ejemplo. Bueno, el endometrio tiene una función clave, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos el ciclo menstrual, por ejemplo. Entonces, cada una de esas capitas va a cumplir una función en particular. Luego, si ustedes ascienden un poco en la imagen, van a ver los dos ovarios e incluso se van a poder apreciar los medios de fijación, ¿sí? De los cuales habla la bibliografía, donde se presentan los ligamentos y el propio del ovario, el ligamento mayor y demás, para que lo puedan identificar bien.
Como bien saben, el La primera útero es un imagen órgano donde hueco hablamos sobre conformado de tejido irrigación, muscular, ¿sí? Con una cavidad del útero, interna podemos ver mucosa, que ¿sí? hay una arteria Y se define urinaria, en la sí como arteria un cono ovárica, arteria aplanado arqueada. que está Bueno, hay orientado hacia el diferentes lado de la vagina, ¿no es cierto? Y se medios va de a dividir en irrigación, por así fondo, decirlo, para cuerpo, esta zona. istmo y No cuello es necesario uterino. que se la sepan Hay específicamente caras, ¿no es cierto? Y cuernos todos los uterinos, nombres de se las le llama. arterias, pero Dentro sí de las que caras del cuerpo tengan en tenemos el cuenta vesical, que que vendría a ser la existen cara estas anterior, arterias ¿sí? más Y el intestinal, que vendría a rectas, ser la ¿sí? cara Se le podría posterior. decir, y luego Y las luego los cuernos uterinos espiraladas. Las hablan sobre los espiraladas extremos del son las cuerpo que que están van a tener una conectados, ¿no función es cierto?, hacia primordial los trompos de luego falopio, que ahora las vamos a en ver la también implantación, ¿no es en cierto?, profundidad. del bebé. Y La en las cavidad arterias que y en sí van la a pared uterina irrigar tiene una ese endometrio estructura y en van a crear esa particular, casita, y esta ¿no es estructura, cierto?, como para les ese decía bebé anteriormente, tiene que ciertos luego va a crecer detalles dentro del o útero. Ahora, ¿qué determinadas pasa características cuando en esa funcionales, casita no ingresa ¿sí? ningún bebé? Es decir, Inicialmente que hablamos no sobre hay la fecundación. cavidad Esa uterina, tiene casita la es lo forma que se triangular cae invertida, ¿sí? durante el periodo Cubierta por menstrual, la ¿sí? mucosa, que Entonces, vendría a cuando ser nosotros perdemos en el este periodo pedacito de menstrual acá adentro, es el ¿sí? endometrio, ¿sí? Luego La capa tenemos el más istmo, que va a ser la distal o más zona de externa, por así transición decirlo, del entre el endometrio, es cuerpo la y que el cuello del útero, que se es lo que se elimina con dilata, la ¿no es cierto?, al menstruación. momento de Esta el parto. menstruación que hablamos, que es contenido Después sanguinolento, tenemos el cuello viene uterino, que de se las divide en arterias porción espiraladas y arterias supravaginal y rectas, ¿sí? vaginal, Que y que están dentro del contiene el endometrio, y orificio es por externo y eso las que glándulas la cervicales, que va a mayor, ser digamos, lo este que se ve pedacito de acá visiblemente en un abajo, periodo menstrual ¿sí? es la sangre, pero en sí, Y si nosotros luego podemos analizamos ese hablar contenido, sobre las ¿sí?, de excreción, cubiertas, serosa, son las subserosa, células miometrio y endometrio, que endometriales, son los ¿sí?, diferentes obviamente tejidos que yo les cubiertas comentaba que componen estas con el partes, ¿no es líquido cierto?, de la sanguinolento por cavidad esto de uterina, las este arterias borde del espiraladas triángulo, y por así rectas decirlo. que Tenemos van cavidad a uterina, perder que es consistencia, aquí por supuesto, donde se van a luego se romper y aloja el van feto, a empapar el el útero endometrio, de ¿sí?, que va a ser la contenido parte sanguíneo. amarillita. El endometrio tiene glándulas tubulares simples, ¿sí? Tiene una capa funcional y una basal. La funcional va a tener que ver con más que nada el ciclo menstrual, y la basal con el residuo permanente, ¿no es cierto?, que queda constantemente dentro de la cavidad uterina. Luego tenemos el miometrio, ¿sí?, que está compuesto de musculatura lisa en capas y se divide en tres, que va a ser la externa, media e interna. La externa es la longitudinal, la media es la plexiforme y la interna es la longitudinal. Si ustedes ven en esta imagen, hablamos del endometrio, acá imagínense la cavidad uterina, endometrio, miometrio es este tejido del medio. Ven que cuando hablamos de musculatura lisa se puede ver, ¿no es cierto?, en la textura. Esto es lo que se ve cuando nosotros hacemos un corte en el microscopio. Se puede ver, ¿sí?, la estructura en sí de ese tejido que está compuesto de musculatura lisa. Y luego tenemos, en este caso dice el perimetrio, pero para que ustedes no se confundan, volvamos acá, tenemos las membranas serosa y la subserosa. La serosa en sí es la cubierta peritoneal incompleta, y la subserosa es el tejido conectivo subperitoneal que va a rodear, ¿no es cierto?, toda la cavidad uterina. En esta diapositiva les voy a dejar los medios de fijación, ¿sí?, de ligamentos, con la estructura y la función o fijación que tiene cada uno. Esto lo que hice fue hacer un resumen quizá un poco más estructurado, ¿sí?, de lo mismo que se comenta dentro del cuadernillo. Obviamente que si ustedes no lo logran entender, les propongo, estuve viendo en YouTube, hay varios videos que explican con esto de la inteligencia artificial y demás, imágenes que son realmente muy, no es que sean reales, sino muy convincentes, ¿sí?, sobre la realidad de la cavidad uterina y de todos estos medios de fijación y ligamentos, que la realidad es que en una imagen únicamente es un poco complejo poder identificarlos al 100% y todos a la vez. Con esto de la IA o de la inteligencia artificial, va rotando sobre su mismo eje, ¿no es cierto?, y nos va mostrando cada uno de los ligamentos, y me pareció, la verdad, una muy buena herramienta para que puedan aprenderlo, ¿sí? Y de hecho, obviamente les propongo que primero lean la teoría, si no cuando vean el video no lo van a entender, pero si ustedes tienen leído el cuadernillo, vista esta clase y luego acceden a ver esos videos, uno le va llevando a otro y pueden ir mirando, ¿sí?, todo lo que es el aparato genital de forma como si fuese 3D, y viendo cada uno de los medios de fijación.
Tengan en cuenta que esto que les digo de los videos de YouTube y demás, como siempre les vuelvo a repetir, no se asusten porque lo que entra en el examen es todo lo que está en el cuadernillo, ¿sí? Lo que yo les propongo de ver el video es más que nada para facilitarles a ustedes el entendimiento para quien necesite esa herramienta extra. Quien no la necesite, no es necesario que lo miren. Lo que entra en el examen es únicamente lo que se nombra en el cuadernillo. ¿Sí? Es más que nada una herramienta más de aprendizaje para quien lo necesite. Refiriéndonos exclusivamente al útero, podemos hablar de que es una estructura par que, para que se den una idea, mide 10 centímetros más o menos de longitud y que conecta al ovario con el útero, ¿no es cierto? Porque de hecho cuando el ovario libera el ovocito secundario, ¿no es cierto?, va conducido por medio de las trompas de falopio hacia la cavidad uterina. Al hablar de los segmentos de la trompa en sí, podemos identificar tres partes, ¿sí? El istmo, la ampola y el infundíbulo. El istmo es el tercio medial, que es el más estrecho, ¿sí? Incluye la porción intramural que se abre al útero. Después tenemos la ampola, que es la dilatación intermedia y un lugar probable de fecundación. Esto es así, ¿sí? Más que nada para cuando se unen en sí el ovocito secundario y el espermatozoide. Luego lo van a ver cuando veamos fecundación y demás. Y en el infundíbulo es el extremo lateral, ¿sí? En forma de embudo, que tiene fimbrias y está cubierto por peritoneo. También cuando hablamos sobre la pared tubárica, ¿sí? Es decir, de la trompa, podemos identificar diferentes capas. Está compuesto de 4 capas: serosa, subserosa, muscular y mucosa. Como ustedes bien saben, son los recubrimientos de lo más externo hasta lo más interno, ¿sí? Bien, como hablamos en las primeras diapositivas. En la parte serosa, que va a ser la parte más externa, el peritoneo recubre, ¿no es cierto?, la trompa. En la subserosa, que va a ser la que le sigue, ¿no es cierto?, yendo desde afuera hacia adentro. Recuerden el tema de la mamushka. La subserosa está compuesta de tejido conectivo subyacente. Este tipo de tejidos, cuando ustedes vean exclusivamente nivel tisular dentro de la carrera, van a identificar el hecho de por qué los diferenciamos tanto, ¿sí? Al microscopio se ven de una manera muy distinta cada uno de los tejidos de nuestro cuerpo. Imagínense si yo hago, no sé, una muestra de tejido del intestino, va a ser muy distinta a una muestra de músculo cardíaco, por ejemplo, ¿sí? Bueno, en este caso pasa lo mismo. Cada parte de nuestro cuerpo va a tener una estructura distinta mirada bajo la lupa del microscopio. En la parte muscular vamos a identificar dos capas, la interna longitudinal y la externa circular, y este tejido muscular va a ser el encargado de generar estos movimientos peristálticos, ¿sí? Para conducir, ¿no es cierto?, el ovocito secundario hacia el útero al momento de la fecundación. Y luego tenemos la capa mucosa, que es la parte más interna, que va a tener pliegues longitudinales, ¿sí? Es un epitelio simple con células ciliadas y glandulares. Glandulares, ¿por qué? Porque pueden llegar a tener algún tipo de excreción interna, ¿sí? Y ciliadas porque tienen esto de los cilios, ¿sí? Que son como pequeños vellosidades que ayudan, ¿no es cierto?, cuando la trompa en sí, el tejido muscular, hace su movimiento peristáltico, ayudan a ir conduciendo el ovocito hacia la parte del útero para, ya sea, o eliminarlo luego, si no hay fecundación, o para que se produzca la fecundación. Después tenemos los medios de fijación, que si ustedes buscan acá también, los invito a ver un video de YouTube que están muy, muy, muy interesantes. Tenemos dos ligamentos primordiales. Tenemos inicialmente el ligamento ancho del útero, que va a formar el mesosalpinx, que va a envolver la trompa, ¿sí? Y luego el otro ligamento que va a unir el infundíbulo al ovario, ¿sí? Si bien está fijado todo lo que es la trompa en sí, es móvil, ¿sí? Porque está libre, es decir, está dentro de la cavidad abdominal en sí y no tiene nada que lo tenga de una forma tensionada, ¿sí? Es como que está apoyado. Entonces esto va a facilitar el desplazamiento del útero durante la gestación, ¿sí? Se va a poder ir moviéndose dentro del abdomen de
de la persona gestante. Por supuesto tiene también su irrigación sanguínea con la rama lateral y la rama medial. La lateral en sí son las ramas tubáricas de la arteria ovárica, como veíamos en la diapositiva anterior, y la rama medial va a ser la rama tubárica de la arteria uterina, la general. Luego obviamente va a haber pequeños vasos, ¿sí? Y nervios también que van a estar contenidos dentro del mesosalpinx. Aquí en esta imagen se resumen también, yo no quise ser muy repetitiva de poner varias veces la misma imagen, pero acá se entiende a la perfección dónde están los ligamentos y cómo están posicionados, ¿no es cierto?, dentro de la estructura, las cavidades y las diferentes capas del útero, así que prestenle atención a esta imagen porque la verdad es que es muy clara al respecto de la anatomía en sí del aparato genital. Para hablar exclusivamente del ovario, podemos decir que también es un órgano par, como las trompas, son ovoides, ¿sí? Se componen por color blanco o rosado y tienen en sí una función primordial que es una glándula sexual femenina, ¿sí? Si bien produce ovocitos, por supuesto, que van a llevar a un post-embarazo y demás, tiene la función también de secretar hormonas endocrinas, ¿sí? Que van a regular todo lo que es las fases del ciclo menstrual en sí de la mujer, que es algo muy importante y luego lo van a poder profundizar exclusivamente en cuáles son las hormonas, las enzimas y demás que secreta los ovarios. Están ubicados en la fosa ovárica, sí, que es la pelvis menor, de forma intraperitoneal. Para que se den una idea, más o menos tienen entre 3, 4 centímetros de largo, ¿sí? Por 1 de ancho como mucho. Tienen tamaño, si bien es pequeño, cuando nosotros lo vemos comparado a todo lo que es la cavidad y demás, se puede ver como si fuese una almendra, ¿no es cierto? Una nuez, para que se den una idea sobre algo real que tenemos nosotros cotidianamente. Tienen que tener en cuenta que en sí el ovario va a tener una configuración, por así decirlo, externa, ¿sí? Y una estructura interna específica, porque tienen obviamente funciones distintas. En lo externo tenemos, bueno, vamos a hablar un poco sobre las caras, ¿no es cierto? La medial y la lateral. La medial es hacia la pelvis y la lateral es sobre la pared pélvica. Los bordes, tenemos el borde posterior libre y el anterior mesovárico, que ese es el que tiene un hilio. Las extremidades, que van a ser la tubárica, superior con el infundíbulo, o la uterina, que es la inferior y la que está conectado hacia el útero. La cápsula podemos ver que tenemos la túnica albúngea o albúngea, que está compuesta de tejido conectivo más epitelio celómico modificado. Esto lo van a ver de cualquiera de las dos formas, está correcto, ¿sí? Y cuando hablamos de estructura interna, tenemos inicialmente la corteza, ¿no es cierto?, que es la parte más exterior, por así decirlo, del ovario, y luego la médula, que va a ser la parte interior. La corteza tenemos los folículos ováricos en distintos estadios de maduración, siempre, y la médula, que va a estar compuesta por los vasos sanguíneos, los nervios y el tejido linfoide, ¿no es cierto?, que va a estar dentro del ovario. En esta imagen van a poder observar a la perfección todos los ligamentos que tenemos en lo que sería la fijación de los ovarios. Tenemos el suspensorio del ovario, que va a unir la extremidad tubárica a la pared lateral pélvica, ¿sí? El útero ovárico, que es el propio del ovario, que va a facilitar la movilidad para la ovulación. El mesosalpinx, que es el pliegue entre el borde mesovárico y el infundíbulo de la trompa. Y el mesovario, que es la lámina posterior del ligamento ancho, que si ustedes lo ven, va a formar parte de lo que sería intraperitoneal. Todos estos medios de fijación le van a permitir cierta movilidad al ovario, que es lo que luego va a poder permitir que los ovarios asciendan junto con el útero durante el periodo de la gestación. ¿Sí? Tengan en cuenta que toda esta cavidad, si bien está fijado para que todo se mantenga unido y demás, es como que está flotando, por así decirlo, dentro de la persona gestante,
porque después tengan en cuenta que cuando ocurre la fecundación y el bebé empieza a crecer, todas estas estructuras, si bien se tienen que mantener unidas, funcionando de forma organizada y estructurada, se van a tener que mover de posición, ¿sí? Todas van a ir en posición ascendente, digamos, a medida que vaya creciendo el bebé en función a sus semanas de gestación. Cuando hablamos exclusivamente de la vagina se suele confundir culturalmente hablando bastante con la vulva, ¿sí? Ahora vamos a ver en profundidad lo que es la vulva, pero ya se los nombré en la primera diapositiva que la vulva siempre es externo, ¿no es cierto? Y la vagina forma parte del canal vaginal que estamos hablando dentro del aparato genital reproductor interno, ¿sí? En sí, el canal vaginal es fibromuscular, ¿sí? Impar, porque es uno solo, y tiene más o menos 8 a 10 centímetros de largo. Tengan en cuenta que es un tejido que es extremadamente distensible, ¿sí? Porque no solo es apta para el momento del coito, sino para el momento del parto, ¿sí? En el parto, por supuesto que la vagina puede ensancharse muchísimo para que salga, imagínense, un bebé. Y hay diferentes porciones que tiene el conducto vaginal en sí. Tenemos las paredes, que van a ser anterior y posterior, ¿sí? Ya lo vimos también en las primeras imágenes. El fondo del saco vaginal, que va a rodear el cuello uterino, ¿sí? Y hay 4 porciones específicas, que es en la parte anterior, que es más plana, en la posterior, que vendría a ser la parte profunda donde se proyecta hacia el fondo del saco rectouterino, ¿sí? Y los laterales que van a conectar la parte anterior con la posterior, nada más. Y dentro del extremo inferior van a tener 2 estructuras específicas. Por un lado, el himen, que es un pliegue cutáneo que va a cerrar parcialmente la entrada, ¿no es cierto?, de ese orificio. Y luego tienen las carúnculas himeniales que quedan siempre remanentes en el posparto. Aquí les dejo esta imagen para que puedan entenderlo, ¿sí? en función a cómo está ubicado dentro del cuerpo, ¿sí? Muchas veces nosotros lo vemos plasmado, ¿no es cierto?, en una hoja, en un libro, y la realidad es que es una estructura difícil de imaginar, ¿no es cierto?, cómo está dentro de nuestro cuerpo, y de hecho luego cuando empiecen a ver las etapas del embarazo y demás, si no tenemos esto en claro, cuesta entender cómo se va moviendo, ¿no es cierto?, toda esta cavidad y todo este aparato reproductor para facilitar la concepción de ese bebé y luego el crecimiento de ese bebé dentro de nuestro útero. Acá les dejo esta imagen que estructura de forma muy, muy general, ¿no es cierto?, cómo están ubicadas las diferentes estructuras anatómicas. Acá tenemos aparato urinario, ¿no es cierto?, con la vejiga, conductos uretrales y la uretra en sí. Imagínense que toda esta parte va a ser la vulva, la parte más externa. Tenemos el conducto uretral, el orificio vaginal y el ano. El ano va a estar conectado, ¿no es cierto?, al colon y al recto colon. Y acá, en el orificio vaginal, tenemos primero el canal vaginal y luego sí el útero. Imagínense que acá van a estar tipo antenitas, las trompas de falopio, con los 2 ovarios en los extremos. En esta imagen, que es un corte más real, es un corte sobre esta mujer, ven este cuadradito que está señalado acá. Si nosotros lo vemos de costado, tenemos la vulva, ¿sí?, aquí abajo, el orificio uretral con la vejiga, ¿sí? Acá tenemos el ano, con todo lo que vendría a ser el colon, recto y colon acá. Y acá tenemos el orificio vaginal, ¿sí?, con el canal vaginal que hablábamos recién, entre 8 y 10 centímetros, cuello uterino, acá el istmo, la cavidad uterina, todo esto vendría a ser el útero. Y acá ven las estructuras de las trompas, fimbrias y el ovario, ¿sí? Acá les dejo un cuadro sobre las capas de la pared vaginal para que les sea más fácil organizar esta información con las características principales, ¿sí?, de cada una. Aquí vamos a ver los medios de fijación, ¿sí?, que no son solo ligamentos, sino que también hay arcos tendinosos, músculos, bueno, diferentes estructuras que van a contribuir a la fijación de la vagina, pero sí tienen que tener en cuenta que el debilitamiento de cualquiera de estas estructuras puede favorecer a los prolapsos, ¿sí?, que en sí los prolapsos lo que se hace es que se pierde, ¿no es cierto?, la fijación
incluso la fuerza muscular para mantener la estructura en su lugar. Entonces, por lo general suele haber protusión de vagina, a veces incluso del útero, y puede ocurrir también con la vejiga y el recto. Eso para que lo tengan en cuenta, si bien después lo van a ver, cuáles son los factores de riesgo, las causas más comunes, sí tienen que tener en cuenta esta situación, porque obviamente que el mantenimiento y el cuidado de todas estas estructuras es lo que a nosotros nos va a permitir la firmeza, ¿no es cierto?, dentro del suelo pélvico y de las estructuras internas. Cuando hablamos de irrigación sanguínea de la vagina, tenemos diferentes distribuciones, ¿sí? Las arterias que intervienen van a ser, por supuesto, las ramas vaginales, las arterias de los ácidos de la vagina, la arteria vaginal y las ramas vaginales rectales medias, y cada una va a tener un origen y cierta distribución. Por ejemplo, las ramas vaginales rectales medias van a irrigar la porción inferior de la vagina, ¿no es cierto? Cada una de estas arterias o de estas ramas van a conducir, ¿no es cierto?, la sangre que está dentro del torrente sanguíneo a una parte en particular de la vagina. Luego, en el transcurso de la carrera, como siempre les digo, van a ver que cada parte va a estar irrigada en forma quizá mayor o menor, porque va a cumplir funciones más importantes, ¿sí?, para dentro del ciclo menstrual. Entonces, cada parte de estos tejidos que tisularmente van a tener una diferencia cuando hablamos del microscopio y demás, toda, digamos, estructura tiene su correlación, ¿no es cierto? Tiene un porqué. Entonces, la irrigación sanguínea de la parte vaginal va a tener una correlación con esto de que después va a necesitar, ¿sí?, para ciertas funciones, ya sea para el embarazo, para el momento del trabajo de parto, para el mismo mantenimiento de las relaciones sexuales, va a necesitar una irrigación específica, porque el acúmulo de sangre va a tener distintos beneficios en cada uno de estos momentos de la vida del aparato reproductor. Como les comenté en las primeras diapositivas, la vulva, ¿sí?, si bien les puse la misma imagen, la vulva hace referencia a todo lo que está dentro de ese cuadradito rojo que les dejé recién, y los componentes principales, o los más externos, los que uno siempre identifica con facilidad, van a ser el monte de Venus o el monte del pubis, ¿sí?, que es piel y tejido subcutáneo que tiene vello sobre la sínfisis púbica. Los labios mayores, que es la parte más distal, ¿no es cierto?, hacia los muslos, que son pliegues cutáneos con un panículo adiposo, cubiertos de pelo en su cara lateral y delimitan con la hendidura vulvar. Y los labios menores, sí, que es la parte yendo desde los muslos hacia el orificio vaginal más interna, que son pliegues cutáneos sin pelo y no tienen tejido adiposo, por eso menores, porque vendrían a ser como más flaquitos, entre muchas comillas, y contienen glándulas sebáceas específicamente, ¿sí? Esto tiene una cantidad de glándulas increíbles y van a cumplir distintas funciones dentro del aparato genital femenino. Y estas glándulas, además, o estos labios, mejor dicho, que contienen las glándulas, rodean el vestíbulo, ¿sí?, van a formar el prepucio y el frenillo del clítoris. El vestíbulo de la vagina, ¿sí?, que está rodeado por los labios menores, van a desembocar tres grandes estructuras. Por un lado, la uretra, ¿sí?, la vagina, que bueno, estuvimos hablando bastante de eso, y las glándulas vestibulares mayores y menores, ¿sí? También hay una depresión entre la comisura posterior de los labios mayores y el frenillo de los labios menores que se va a llamar fosa vestibular, ¿sí? Hay otras estructuras que también se encuentran en la vulva, como el bulbo vestibular y el clítoris, que son las estructuras eréctiles, ¿sí? El clítoris específicamente es un órgano eréctil homólogo del pene dentro del aparato reproductor masculino, si lo comparamos, que está compuesto por dos cuerpos cavernosos y unidos, que van a ser el cuerpo y el glande. Es envolvente porque tiene la fascia del clítoris en sí que lo envuelve. Hay ligamentos también que lo fijan, que es el suspensorio y el fundiforme. El suspensorio está dentro de o hacia el lado de la sínfisis púbica y el fundiforme hacia la fascia abdominal, es decir, más colocado de forma interna, ¿sí? Y el bulbo vestibular en sí es el tejido eréctil homólogo del cuerpo esponjoso,
¿sí? Del pene, como siempre lo comparamos con el aparato reproductor masculino, y tiene venas que van a formar la comisura por delante del clítoris. Hay diferentes glándulas anexas, después los van a ver en profundidad, pero para ahora, para esta oportunidad nada más, vamos a entender que hay glándulas mayores y menores. Las glándulas mayores, que van a estar a cada lado del bulbo vestibular, ¿sí? Y es un conducto largo hacia el vestíbulo. Y las menores, que se van a enfocar en esas glándulas mucosas que están cerca del orificio externo de la uretra. Después van a ver que cada una de estas glándulas va a tener participación en diferentes momentos del ciclo reproductivo y van a ver la función particular y específica de lo que secreta cada una de estas glándulas. Y en cuanto a la irrigación sanguínea, tenemos las diferentes arterias internas y externas, que se llaman arterias pudendas, internas y externas, y por supuesto hay del lado derecho y del lado izquierdo también. Ahora bien, ustedes creerán que es solo una clase de anatomía y que esto hay que saberlo porque sí, ¿sí? Y la realidad es que cuando nosotros entendemos la anatomía, esta clase hubiese sido muy distinta si hubiésemos comenzado a hablar sobre el próximo tema que sigue hoy, que es la prevención del cáncer de cuello de útero, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque si nosotros no entendemos la anatomía, ¿cómo vamos a entender una patología de salud? Bueno, en este caso, nosotros el hecho de comprender la anatomía y si bien tuvimos muy poquita fisiología, vimos algunas cuestiones del aparato genital femenino. Esto no solo nos permite aplicar procedimientos con precisión, ¿sí? Como puede ser un procedimiento como el PAP, ¿sí? O incluso el acompañamiento en el trabajo de parto, sino también va a brindar una atención empática y responsable. ¿Por qué? Porque el conocimiento anatómico nos va a preparar para cuidar, para acompañar y para respetar cada cuerpo, cada decisión, ¿sí? Desde una mirada integral, humana, pero lo más importante y lo que quiero que les quede después de esta clase es que nos va a permitir elegir, acompañar y diseñar estrategias de salud con fundamento, ¿sí? Yo no puedo decir, no, sí, hacé tal cosa o ponete tal cosa porque a mi tía le pasó. No, todo va a estar fundamentado desde la anatomía y la fisiología humana, ¿sí? Si nosotros no tenemos esto perfectamente claro, no podemos indicar ningún tipo de tratamiento, ¿sí? No podemos hacer un PAP con la responsabilidad que esa práctica merece. Entonces, esta anatomía tiene que estar sumamente clara para el primer módulo de la carrera, sumamente clara. Entonces, una vez que nosotros lo entendemos a la perfección, recién ahí nos podemos empezar a formar un poquito más en, por ejemplo, métodos anticonceptivos. Ustedes me dirán, ¿pero tiene tanto que ver con anatomía? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque hay diferentes vías de administración en los métodos anticonceptivos, ya lo vamos a ver en las clases después del receso, que se van a colocar por diferentes vías de absorción y demás, y si yo no tengo idea cómo está compuesta, ¿sí? La cavidad uterina, cuáles son las glándulas que intervienen, cuál es la irrigación, cuáles son los métodos de fijación, los métodos de absorción de esos medicamentos, no voy a poder tampoco prescribir ese método anticonceptivo. Entonces, imagínense ustedes qué importante es entender siempre la anatomía a la perfección para luego poder seguir formándonos como profesionales de la salud, que esto nos va a dar una estructura, ¿sí? Un acompañamiento científico a nuestro accionar y nos va a permitir brindar una atención de nuestra parte de forma integral, humana y por sobre todas las cosas responsable. Muchas gracias.